con el sermón titulado La parábola de la higuera y Cristo Ansanjón. Averigüemos el tiempo profético de la venida de Cristo Ansanjón, según la Biblia. Comencemos viendo Mateo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esta escena en Mateo capítulo 24 contiene un significado importante. Vayamos al capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tu venida mencionada aquí, ¿acaso no indica la segunda venida de Jesús? Los discípulos le hicieron dos preguntas a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuáles son las diversas señales del fin del siglo? Como respuesta a la pregunta ¿cuándo vendrás?, Jesús explicó la parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús dio esta enseñanza a los discípulos. Jesús dijo que debemos aprender la parábola de la higuera. Por lo tanto, debemos aprenderla. Si no aprendemos esta profecía, nos encontraremos en la miserable situación de no poder recibir a Cristo que vendrá otra vez. Así, a través de la parábola de la higuera, Dios explicó cuándo vendría Cristo. Muchas personas afirman que son el Cristo, sin siquiera saber el momento profético en que Cristo aparecerá en la tierra. Dios nos dijo que no nos confundamos ni nos dejemos llevar por sus afirmaciones. Jesús enfatizó: muchos falsos cristos y falsos profetas aparecerán en todas partes. Sin embargo, el verdadero Cristo no viene en cualquier momento. Podrán conocer el tiempo profético de la venida de Cristo a través de la parábola de la higuera. Entonces, estudiemos la parábola de la higuera. En Mateo capítulo 21, versículo 18 está escrito: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Aquí se incluye un mensaje muy importante. Continuemos con el versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La parábola de la higuera también está escrita en Marcos capítulo 11. Leamos Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Significa que aún no era tiempo de que las higueras dieran fruto.
pues no era tiempo de higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús se acercó a la higuera, aunque no era tiempo de higos. No era que Jesús no supiera si los higos crecen en primavera o en verano, o en otoño o invierno. Pero cuando no vio ningún fruto en el árbol, ¿qué le dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermanos, ¿creen que Jesús maldijo la higuera porque estaba molesto por no encontrar higos? Podemos entender que lo que hizo estaba proféticamente relacionado con la parábola de la higuera. ¿Qué representa la higuera? Dios comparó a los israelitas, es decir, la propia nación de Israel, con la higuera. También en Lucas capítulo 13 Jesús dijo: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Después de que Jesucristo fue bautizado, predicó el Evangelio del Nuevo Pacto a los israelitas durante 3 años. Sin embargo, no lo aceptaron y terminaron crucificando a Jesús. Jesús profetizó al respecto diciendo: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. El profeta Jeremías también profetizó que la higuera representa a los israelitas, es decir, la nación de Israel. Veamos Jeremías capítulo 24, versículo 3. Y me dijo Jehová: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos muy buenos, y malos muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Los transportados de Judá son los israelitas. Los israelitas son comparados con higos. En el versículo 6 se lee: Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: Pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Aquí también, los higos representan a los israelitas, sean buenos o malos. ¿No está la misma enseñanza escrita en Lucas capítulo 13? En Lucas capítulo 13, versículo 6 está escrito: Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: Jesús fue bautizado a la edad de 30 años. Proclamó el reino de los cielos y testificó el evangelio del reino durante su ministerio de 3 años. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Además, en esta parábola los israelitas son comparados con higos.
Como los israelitas no aceptaron el Evangelio, aunque Jesús lo predicó por 3 años, Él los comparó con una higuera de la que no obtuvo ningún fruto. Y en Mateo capítulo 21 y Marcos capítulo 11, está escrito que Jesús buscó fruto en la higuera, pero no encontró ninguno porque no era tiempo de higos. Por supuesto, ya que no era tiempo de higos, era natural que no encontrara fruto. En Mateo capítulo 21, Jesús maldijo la higuera junto al camino y la hizo secar para mostrarnos lo que sucedería con Israel, comparado con la higuera. Pasemos a Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Aquí, Jesús profetizó que Jerusalén sería rodeada de ejércitos y destruida. ¿Qué eventos ocurrieron en Israel después de que Jesús ascendió al cielo? En el año 68 después de Cristo, el general Vespasiano avanzó hacia Jerusalén para capturarla. Su ejército rodeó la ciudad para conquistarla. Pero ese mismo año murió el emperador Nerón. Debido a la muerte de Nerón, Vespasiano hizo regresar a su ejército a Roma. Jesús profetizó claramente: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que prestaron atención a esta profecía salieron de Jerusalén cuando el general Vespasiano retiró su ejército. Salieron de la ciudad y huyeron a un lugar llamado Pella. Sin embargo, los israelitas que permanecieron en la ciudad pensaron erróneamente que su valiente ejército había intimidado al ejército romano y que por eso se habían retirado a Roma. Más tarde, el general Vespasiano se convirtió en emperador y su hijo, el general Tito, atacó la ciudad de Jerusalén por segunda vez. El ataque tuvo lugar en el año 70 después de Cristo y Jerusalén fue totalmente destruida. Se dice que 1.100.000 personas fueron asesinadas en la ciudad y 97.000 fueron llevados cautivos. Jesús fue a buscar higos aunque no era tiempo de higos y maldijo a la higuera por no tener ningún fruto. A través de estas obras proféticas nos enseñó que un evento así de horrible ocurriría e Israel perdería totalmente su soberanía. Como profetizó Jesús, el segundo ataque fue llevado a cabo por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Jerusalén cayó completamente. 97.000 fueron llevados cautivos y 1.100.000 personas murieron en aquella guerra. 1.100.000 es una cifra enorme. Murió este gran número de personas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Les dijo que pelearan contra el ejército o que huyeran? Jesús les dijo que huyeran. Todos los santos de la iglesia primitiva creyeron en las palabras de Jesús y pudieron escapar del horrible desastre huyendo a un lugar lejano llamado Pella. Pero las personas que no creyeron en las palabras de Jesús permanecieron allí y al final fueron destruidas. Desde ese tiempo, Israel perdió su soberanía, como la higuera seca de la parábola. Los israelitas perdieron su soberanía y se convirtieron en apátridas, vagando por todo el mundo.
Jesús profetizó esto a través de parábolas. Hermanos, si lo que Jesús le hizo a la higuera no tuviera nada que ver con la profecía, ¿habría alguna razón para escribirlo en los libros del Evangelio como Mateo y Marcos? En lugar de expresar un discurso amable y cariñoso, Jesús maldijo la higuera. Debemos entender que una importante enseñanza de Dios se sugiere en la acción de Jesús. Fue para darnos una respuesta sobre la parábola de la higuera. Continuemos con Lucas capítulo 21, versículo 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Realmente fueron llevados como prisioneros a otras naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Significa que Israel, descrito como una higuera seca, nunca podrá revivir hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sin embargo, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús ya había profetizado que la higuera reviviría. Capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna. ¿Qué pasará con la rama? Se pondrá tierna. Jesús explicó que llegaría el momento en que la rama de la higuera seca estaría tierna y brotarían sus hojas. Cuando ya su rama de la higuera está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Para qué pregunta se dio esta respuesta? No preguntaron los discípulos de Jesús, ¿cuándo vendrás? En el capítulo 24, versículo 3. Jesús dio esto como respuesta a su pregunta. Por lo tanto, cuando llegue este tiempo profetizado, debemos entender que Cristo ha venido y que está llevando a cabo la obra del Evangelio. Debemos ser capaces de recibir a Cristo. Entonces, ¿cuándo recuperará su soberanía Israel, la higuera marchita? Como saben, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, primer ministro de Israel, proclamó y difundió a todo el mundo la independencia de su nación. Proclamó que Israel había revivido. Hermanos, ningún país había perdido alguna vez su soberanía para luego restaurarla y revivir así en la historia universal. Sin embargo, en Mateo capítulo 24, versículo 32, Jesús dijo que las ramas de la higuera seca estarían tiernas y brotarían las hojas. Jesús ya había profetizado que la higuera reviviría. Según lo profetizado, la soberanía de Israel fue restaurada y su independencia fue reconocida oficialmente por todo el mundo el 14 de mayo de 1948. Es asombroso. Nadie lo esperaba. Recuperaron la soberanía perdida por casi 2000 años y la nación fue restaurada. Este fue un evento extraordinario que nunca antes había ocurrido. Esta historia tuvo lugar de acuerdo con la asombrosa providencia de Dios, solo para cumplir la profecía de la Biblia. No fue el resultado de esfuerzos humanos. A fin de que sepamos que Israel recuperaría su soberanía, tras 1900 años después de perderla en 70 después de Cristo, Jesús dijo, cuando la rama de la higuera esté tierna y broten las hojas, y cuando vean esta profecía cumpliéndose,
sepan que el Hijo del Hombre está cerca a las puertas. Entonces, ¿qué otros eventos con respecto a la verdad, desde un punto de vista espiritual, tuvieron lugar en 1948? No es en 1948, el año en que se bautizó el padre Ansanjón, y comenzó a cumplir la profecía restante del trono de David. Para cumplir la profecía del trono de David, predicó durante 3 años en su primera venida y apareció por segunda vez en 1948 para predicar durante los 37 años restantes. Según la profecía del rey David, el padre tenía que bautizarse a los 30 años y tenía 30 años cuando fue bautizado en 1948. Una profecía es algo que el hombre nunca puede alterar. Una vez que Dios establece y determina cierto curso, nadie puede cambiar el rumbo como le plazca. En su primera venida, proclamó la verdad del nuevo pacto según la profecía de David. Pero después de predicar el nuevo pacto por solo 3 años, ascendió al cielo. Por tanto, para cumplir los 37 años restantes, volvió por segunda vez en 1948. Se bautizó en diciembre y comenzó a cumplir la profecía del trono del rey David. El año 1948 fue cuando la rama de la higuera se volvió tierna y brotaron las hojas, ya que Israel se independizó. Estos hechos sucedieron el mismo año. La Biblia profetizó: cuando la rama de la higuera esté tierna y broten las hojas, ¿quién está cerca? Cristo en su segunda venida ha llegado a la puerta. En verdad, esta es una profecía asombrosa. El Padre se bautizó en el mismo año y dejó esta tierra en 1985, después de cumplir por completo la profecía restante de los 37 años del trono del rey David. Hermanos, hay muchos falsos cristos y falsos profetas en el mundo que afirman que sus doctrinas son verdaderas. No obstante, no hay nadie que haya venido a esta tierra según las profecías de la Biblia y ascendido al cielo según las profecías, excepto el padre Ansanjón. Debemos predicar a nuestro Cristo, quien ciertamente es testificado por todos los profetas de la Biblia, como los santos de la iglesia primitiva, diciendo: si quieres ser salvo en esta época de desesperación en medio de la pandemia de la COVID-19, crea en Cristo Ansanjón, crea en la Madre Celestial. Debemos ser capaces de dar testimonio de ellos con valor. Según lo profetizado por el profeta Miqueas, el Padre se convirtió en el Rey de Sión, recorriendo el último camino del Evangelio durante 37 años. Nos enseñó todo, especialmente las enseñanzas sobre la Madre Celestial, quien es la esposa del Cordero, antes de ascender de regreso al cielo. En verdad, nuestro Padre Ansanjón vino a esta tierra según la profecía de la higuera. Además, como todos sabemos bien, el Padre no vino solo, sino junto con la Madre Celestial, tal como se menciona en Apocalipsis capítulo 22. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrás?, Él respondió: el Hijo del Hombre vendrá cuando la rama de la higuera esté tierna y broten las hojas. Entonces sabrán que Él está a la puerta. Les hizo saber cuándo vendría el Señor. Echemos un vistazo a la profecía de Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Esta es una carta para el ángel de la iglesia de la Odisea. La misión de la iglesia en la Odisea fue cumplida por la iglesia adventista del séptimo día. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Quién llamará a la puerta de la iglesia de la Odisea según la profecía? Cristo, que viene por segunda vez. Dios dijo:
Habrá uno que llamará a la puerta cuando la rama de la higuera esté tierna y broten las hojas. El Padre Cristo Ansanjón explicó cada detalle en la Biblia y vino para guiarnos a la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto y para establecer Sión, donde se guardan las fiestas solemnes. Él abrió el camino glorioso al eterno reino de los cielos. Es el Padre Ansanjón. Veamos un versículo más en Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Y qué destruirá? Destruirá a la muerte para siempre. Destruir a la muerte para siempre no significa dar vida eterna. El único vino usado para destruir a la muerte para siempre y dar vida eterna es el vino de la Pascua. Entonces, ¿no significa que Él traerá la verdad, la Pascua del nuevo pacto, cuando venga a esta tierra? Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿Qué hemos hecho? Le hemos esperado. Le hemos esperado desde su primera venida. ¿Hasta cuándo debemos esperar? ¿Cuándo vendrás? Cuando la rama de la higuera esté tierna y broten las hojas, sabréis que el Hijo del Hombre ha llegado a la puerta. Hasta ahora le hemos esperado. Ya que esperamos el momento en que la rama de la higuera esté tierna y broten sus hojas, Él nos salvará. Y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí, Dios mostró una profecía, cuando todos gritan de alegría diciendo, este es nuestro Dios. Él vino, reveló la verdad del vino de la Pascua, que no se había podido abrir por mucho tiempo, y destruyó a la muerte. Para realizar esta obra, Dios dijo que vendría, cuando la rama de la higuera estuviera tierna y brotaran las hojas, y llamaría a la puerta. ¿Quién cumplió todo esto? ¿No fue Cristo Ansanjón quien cumplió todo? El Padre Celestial Cristo Ansanjón vino a esta tierra según las profecías y la parábola de la higuera. Proclamó la verdad del nuevo pacto, restauró Sión, la ciudad de las fiestas, y nos recordó a la Madre Celestial. Todos los hijos de Sión, grabemos esta verdad en lo profundo de nuestros corazones y demos testimonio del Padre y la Madre con valor. Algunos podrían decir, yo predico pero la gente no escucha. Hermanos, no somos responsables de eso. Nuestro papel es predicar, escuchen o no. Dios tiene su plan. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, solo tenemos que hacerlo. No necesitamos preocuparnos por cómo nos mira la gente, ni preguntarnos, ¿escucharán? Ya que Dios nos dijo que prediquemos, nuestra misión es predicar. Si predicamos, Dios hará que las cosas cambien. Pidiéndoles que lleven muchos hermosos frutos del Espíritu Santo, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.